vamos a dar como un pequeño repaso rápido. Vamos a la página, por favor, Silvia, donde dice desarrollemos una perspectiva correcta de la obediencia. Gracias, amigo. Sí. Es que como lo puse en PDF no logro ver el número de la página, pero... es la 8. Perdóname. Bien, voy a mandarles el archivo para que lo tengan también en su... No es necesario que lo impriman todavía porque todavía le falta algo de escritura. Entonces, cuando ya cuando les diga que ya lo pueden imprimir, ya pueden hacerlo. Ok, se los voy a mandar. Bien, entonces estamos en la página 8 y justamente dice así, una idea que muchos tenemos es que la obediencia se debe a la autoridad por el hecho justamente de ser autoridad y se relaciona con la jerarquía, es decir, relacionamos la obediencia con la jerarquía. Pero la obediencia en Cristo no es por la jerarquía, ¿entienden? La obediencia a Cristo la hacemos por amor. Por eso puse ahí lo siguiente. Dice, ciertamente Dios es la supremacía, es decir, hablando de jerarquía, es el que está más alto, y le debemos obediencia. Sin embargo, cuando Dios creó al hombre, le dio el regalo del libre albedrío, por amor, para que éste decidiera obedecer y obedecer por relación y no por ser su creación. Entonces, nosotros obedecemos no por jerarquía, no por orden de jerarquía, sino obedecemos porque tenemos una relación con Dios, ¿ok? Por eso puse ahí el texto de Mateo 7, el 21 al 23, ya lo vimos. No solo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y ahí les puse la palabra nunca los conocí o la frase nunca los conocí. En el griego se traduce o es la palabra ginosco. Esta palabra es usada para describir la relación sexual entre un hombre y una mujer. Entonces, lo que quiere decir Jesús con nosotros es que nosotros no le conocimos tan íntimamente como para obedecerle de acuerdo a su palabra. Y en 1 Corintios 8:3 dice, pero el que ama a Dios es conocido por él, y se usa la misma palabra que es conocido como ginosco. Entonces, ¿quién ama? O mejor dicho, ¿quién obedece bien? El que
ama. ¿Entendemos? ¿Sí? ¿Queda claro esto? Bien. Vamos a la siguiente parte, que es donde nos quedamos. El título es El libro de propósito, autoridad y carácter. Y estamos haciendo un análisis del libro de Números. Y dijimos que Números es el libro en el que podemos observar y aprender las siguientes realidades espirituales. Número 1. Se requiere de creerle a Dios para comenzar a caminar hacia mi propósito y alcanzar lo que el cielo ha determinado para mí. No solo en mi eternidad, pero también en mi temporalidad. Recordemos que aquellos que no le creyeron a Dios no entraron. De la misma forma, Dios no puede llevar a una persona a su tierra prometida si ésta no le cree. ¿Ok? ¿Eso queda claro? ¿Recuerdan cuál fue el problema del pueblo cuando Dios les dijo, te voy a llevar? Y ellos no le creyeron. Y como no le creyeron, entonces Dios no puede operar en alguien que no le cree. Eso es algo lógico. ¿Están de acuerdo conmigo? No es como ahí una onda muy profunda. Es lógico. Si yo no le creo a Dios, entonces, ¿cómo puede operar Dios en mi vida? No se puede. ¿Ok? Siguiente. El desierto representa mi proceso de formación de carácter. Números es el libro donde el pueblo pasa en el desierto, y el libro entonces representa cómo Dios forma mi carácter. Ahora, el siguiente es importante, o es muy importante. En mi camino hacia mi propósito, Dios nos ha provisto de una persona habilitada con su autoridad para pastorearnos y dirigirnos mejor. Esa es la labor del pastor. Moisés en el libro de Números representa al pastor, representa la autoridad espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque es evidente. Si uno lee el libro de Números y lo equipara en la Biblia acerca de los relatos, por ejemplo, que nos regala Pablo, observamos la importancia de la autoridad. ¿Ok? Entonces, ¿quién es la persona que me dirige en mi vida espiritual hacia alcanzar lo que Dios ha determinado para mí? Mi pastor. ¿Ok? Esa es la respuesta. Por eso, la importancia de que el pastor comprenda perfectamente su responsabilidad. ¿Me entienden? Hay pastores que no consideran esta responsabilidad de empujar a las personas a crecer. ¿Me entienden? Nosotros tenemos la responsabilidad como pastores de empujar, de llevar a las personas a crecer mientras ellas lo permitan, mientras ellas así lo quieran, porque no es algo que se obligue. ¿Ok? Siguiente. En el desierto somos preparados para entrar a la toma y conquista de nuestra tierra prometida, pero en el camino por el desierto somos llevados por una autoridad. No podemos llegar sin ella, pero tampoco podemos mantenernos en ella sin ella. Ahí le puse muchas ahí sin ella. Por eso les digo que voy corrigiendo el texto. Ok, lo que quise decir ahí es que yo necesito caminar de la mano de una autoridad. No puedo caminar sin esta autoridad y tampoco puedo llegar y conquistar mi tierra prometida sin una autoridad. Y tampoco puedo mantenerme ahí sin la figura de una autoridad. ¿Recuerdan lo que la frase? Hay una frase que es recurrente en el libro de Jueces. Es esta frase: en estos tiempos todo mundo hacía lo que quería, porque el pueblo no tenía rey. El asunto es que el pueblo había despreciado la dirección de Dios. Cuando se fue Josué, cuando Josué murió y el pueblo entra a la tierra prometida, que es más o menos el paralelo o el tiempo del libro de los Jueces, el pueblo se quedó sin un gobernante, sin una autoridad. Y la frase recurrente del libro de Jueces es: y el pueblo hacía lo que quería. ¿Ok? Bien, siguiente. Como hijos de Dios somos responsables de llegar a nuestro destino, pero sometidos a nuestras autoridades espirituales. No se puede de otra forma. Después, libros es el número que nos revela cómo puede ser nuestro proceso de formación en el desierto, pero mantiene el elemento autoridad.
y su relación con la formación de mi carácter. Y ahí hay unas frases cortas. La unción sin carácter es fracaso seguro. Propósito sin carácter es fracaso seguro. Talento sin carácter es fracaso seguro. Y finalmente, la disciplina me forma. 1 Corintios 4:2 dice así: ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Cuando una persona sirve en la iglesia, se le exige que sea digno de confianza. Ahora, pongan esto en su mente. La forma en que yo adquiero confianza en el Señor es solamente a través del proceso del carácter. Escuchen esto, la parábola de los talentos, ¿qué dice? Buen siervo, bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es decir, has demostrado fidelidad en lo poco, entonces eres digno de confianza para ponerte sobre algo más. ¿Entienden? Eso es lo que está diciendo 1 Corintios 4:2. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige ser dignos de confianza. Solamente si observo que has sido fiel en lo poco, entonces puedo ponerte sobre algo más. Y el pastor es responsable de observar al ministro, al siervo. Y por eso hay muchos siervos o mucha gente en la iglesia que se queja de que no crece más, de que no hace más. ¿Por qué no hace más? Simple, el pastor observa y se da cuenta de que no ha sido fiel en lo poco. Entonces, como no ha sido fiel en lo poco, no se le puede poner sobre algo más, no se puede dar mayor responsabilidad. ¿Me están entendiendo? Entonces una persona necesita desarrollar responsabilidad a modo de que se confíe en él. ¿Están entendiendo lo que les digo? Hoy en el mensaje van a entender un poco más este punto. Bien, enseñanzas sobresalientes. Estos son los puntos importantes que yo necesito comprender acerca del libro de Números, relacionado con la autoridad, relacionado con el servicio, relacionado con la obediencia, relacionado con mi propósito. ¿Okay? Primero, el arca es puesta en el centro y el campamento se establece considerándola el centro. El arca es símbolo de Cristo. Cristian, allá adentro hay Maura, adentro allá hay un mapa del tabernáculo. ¿Lo puedes traer, porfa? Es como una cartulina grande que está ahí doblada. Siguiente, es importante el orden y Cristo como centro de nuestra vida. Cristo vino a darnos libertad, pero la libertad sin dirección produce caos. Lo primero o lo que observamos en el libro de Números es el camino del pueblo de Israel, pero siempre el arca en el centro. Lo dijimos la semana pasada, el arca está posicionada al centro y el pueblo o los campamentos, aquí ponte y ábrelo, y el campamento está posicionado en forma de cruz. Ok, levántalo. Ven, aquí está el arca. Y si notan, esta imagen es muy ilustrativa. Por allá. Es muy ilustrativa porque el arca está al centro y el campamento está en forma de cruz. No está en forma de símbolo, está en forma de cruz. ¿Qué nos revela esto? Desde el Antiguo Testamento se nos revela la cruz. ¿Entienden? Y en ese sentido, este es el orden. ¿Entienden? Por eso es importante considerar que en mi vida debería de haber orden. Y cuando yo sirvo a Dios debería de haber orden. La invitación, gracias Maura. La invitación es que tú pongas a Cristo como centro de tu vida.
Y cuando pones a Cristo como centro de tu vida, puedes desarrollarte en la autoridad, en el servicio. Y puedes poner atención a someterte a una autoridad. ¿Entienden? Por eso, esa es la primera parte del curso de servicio, porque hablamos de la autoridad. Y si hablamos de la autoridad, vamos a hablar, por supuesto, de la responsabilidad de la autoridad, no solamente del siervo. ¿Ok? Siguiente, la nube que seguía al pueblo. Nos movemos, es decir, avanzamos cuando Dios lo indica, no cuando yo lo digo. Dios se revela y dirige a Moisés, no al pueblo. ¿Ok? Ya leímos esta parte la semana pasada. Vamos a leer solamente unos versículos ahí rápido porque quiero terminar esto. Números 9, por favor. Números 9, a partir del versículo 15. El día en que se armó el santuario, es decir, la tienda del pacto, la nube lo cubrió y durante toda la noche cobró apariencia de fuego. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, allí acampaban. Es decir, el pueblo avanzaba cuando la nube se detenía o avanzaba. Cada vez que, versículo 18, dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban, y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban allí. Entonces, nosotros debemos avanzar a ritmo del reino. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús acerca del reino? Hablando de Juan el Bautista. Les digo que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos, la versión 60 dice, sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, pero la NBI nos da una mejor traducción. El reino de los cielos avanza contra viento y marea. Y el reino de los cielos siempre está en movimiento. Y yo debo de entender que debo de colocarme bajo la nube. ¿Ok? ¿Cuál es la nube? Una iglesia local. Esa es una nube de Dios. Y esa iglesia local crece porque la iglesia local siempre está en movimiento, siempre está en crecimiento. Y yo debería de moverme a ese ritmo. ¿Entienden lo que les digo? Como siervos deben de aprender a moverse al ritmo que la iglesia mueve la iglesia. Por eso muchos quedan rezagados a veces. No les gusta lo que hace el pastor, no les gustan las dinámicas de la iglesia, no les gusta lo que se predica y entonces comienzan a quedar fuera de la nube. Porque someterme a una autoridad significa moverme al ritmo de la nube. ¿Están entendiendo lo que les digo? Si yo me someto a mi autoridad, puedo moverme al ritmo que Dios quiere llevar la iglesia. Entonces, por favor, lean esos pasajes y mediten. Vamos a la siguiente. La carga de Moisés y los 70 ancianos. Vamos a leer eso. En la iglesia, ahí puse otra vez una palabra doble. La iglesia es un organismo vivo que siempre está en constante movimiento y crecimiento. Eso es una realidad en la iglesia. Misma aplicación de Mateo 11:12 es justamente donde dice Mateo que el reino de los cielos sufre violencia. Por eso puse la cita ahí. Y Dios se ha provisto de siervos para que su crecimiento sea sano. Yo soy responsable de la iglesia y soy responsable de la nube que Dios ha puesto sobre este lugar. Avanzaré en la medida que Dios me marque el paso y tu responsabilidad como siervo, como congregante, es someterte a esta línea de autoridad. Y en esta línea podemos avanzar juntos. Si tú no estás de acuerdo con esto, si tú sales fuera del campo de cobertura, entonces sales fuera de la operación que Dios desea hacer con tu iglesia local.
Siguiente, la figura de autoridad es trascendente en el desarrollo de la iglesia, pero esta no se establece a petición humana y tampoco a través de una democracia. Toda autoridad espiritual es establecida por Dios. Dijimos en las primeras clases que en la iglesia no vivimos una democracia, vivimos una teocracia. ¿Quién gobierna la iglesia? Dios. Ahora, esto tal vez suene un poco no tan fácil de digerir, pero a quien usa Dios para establecer autoridades dentro de la iglesia es al pastor. ¿Entienden? No usa a otra persona. Dios usa al pastor. Cuando nosotros llegamos a la iglesia con mi pastor, y llegó el momento en el que Dios decidió movernos como pastores, no era algo que nosotros estuviéramos como buscando profundamente. Ya les he contado de esto, pero escuchen esto. Había un matrimonio que llevaban ya más tiempo que nosotros en la iglesia, y cuando nosotros llegamos los identificamos. Y Watchman Nee en su libro de autoridad espiritual dice esto, dice que cuando llegas a una iglesia, tú debes de aprender a reconocer las figuras de autoridad. Y porque eso es una práctica sana, es sano. Porque tú aprendes a identificar la autoridad y te sometes sobre esa autoridad. Entonces nosotros, es un ejercicio que realizamos. Entonces identificamos a esta pareja, muy dinámica, muy fuerte. Si me lo preguntan, ellos tenían o tienen el llamado. Pero cuando nos ungieron a nosotros como pastores y ellos no fueron ungidos, se enojaron y se fueron de la iglesia. Y cuando mi pastor me habló de esto, yo dije, me siento mal, porque tú me ungiste a mí y me mandaste a pastorear, pero ellos. Y mi pastor lo dice de esta manera: la gente piensa que está formada, piensa que está caminando y va en fila, que se enfilaron y primero va este, luego este, y luego este, y luego este. Y no es así, porque nosotros operamos bajo una teocracia. Y ellos se molestaron, porque no los ungieron como pastores, pero nos ungieron a nosotros. Y se fueron de la iglesia. Yo necesito aprender a no sentir celos, porque Dios opera en su teocracia, y quien gobierna la iglesia es Dios, es Cristo. Y si Él manda a un jovenzuelo de 15 años, de 16 años a pastorear, mientras que el de 40 no, es una onda de Dios, ¿entienden? No es otra cosa, es de Dios. Yo he aprendido eso. Yo he caminado en el celo de decir, ¿por qué esa iglesia está más llena que esta? ¿Por qué aquí predico bien? Y ¿me explico? Y aparte yo levantándome como si yo fuera mejor que otros pastores. Lo cierto es que la iglesia opera bajo la teocracia, bajo el gobierno de Dios. Y si Dios decide levantar a alguien es porque Dios ya lo encaminó, ya lo llevó, ya caminó su desierto, y tú no sabes la vida que Él tiene. Nadie sabía nuestra historia. Cuando llegamos con Samuel, con mi pastor, entonces sucedieron estos cambios. Los busqué, honestamente, soy sincero con ustedes, se los he dicho, no. ¿Me explico? Sin embargo, Dios decidió operar en esa línea, ¿me entienden? Entonces no caminemos en una línea de celos. La figura autoridad está, ya lo leímos. La siguiente, un pastor debe aprender que no puede solo. Y ya que la iglesia siempre crece, se requiere del ejercicio de la autoridad para desarrollar siervos para la obra del reino. Esto es algo que el pastor debe de aprender a desarrollar o entender, que no puede solo. Y yo se los digo abiertamente, yo no puedo solo. Así es de que si ustedes son llamados a servir, es porque yo no puedo solo, ni debo de hacerlo todo, ni debería de hacerlo todo. Hay pastores que limpian, hay pastores que recogen los instrumentos, hay muchos pastores que tocan, como yo, en la banda. Hay pastores que después de tocar predican, y después de predicar van al talento y sirven, y luego cuando todos se van, el pastor se queda a limpiar. Esas no son prácticas sanas para un pastor.
no son prácticas sanas. Ah, pastor, no quieres hacer nada. No, es sano. Es sano que el pastor, yo he conocido a muchos pastores agotadísimos. No pueden preparar un mensaje bien, no pueden preparar una predicación bien, no pueden alimentar a la iglesia. ¿Por qué? Porque están cansados, porque su mente está operando en otras cosas. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Necesito caminar en la línea del organismo que es la iglesia. La iglesia siempre va a crecer, siempre va a avanzar y necesita de desarrollarse bien. Ahora, después dice, la autopromoción no trasciende. Existe una idea equivocada dentro de la iglesia y es que queremos que una autoridad nos coloque, pero cuando queremos crecer por nosotros mismos, entonces llegamos a pensar, Dios me habló. Abandonemos este tipo de ideas erróneas que solo nos apartan del plan de Dios. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que aquí hay alguien que dice, yo quiero predicar, ¿no? Y yo, pastor, me expresas que quieres predicar y yo te digo, no. Pastor, pero es que ya estudié en el instituto, estoy preparado, tengo 100 bosquejos preparados. No. ¿Por qué? Porque yo soy responsable de tu crecimiento. Y si te digo en este momento que no, la nube está detenida sobre tu vida. Pero soy yo quien decide. Por eso les digo que esto a veces como que choca un poco en nuestra mente, pero es la verdad. Tu pastor es el responsable. Por eso necesitamos pastores que entiendan su responsabilidad sobre la iglesia y de que la iglesia crezca sanamente. ¿Entienden lo que digo? Entonces, en ese sentido, esa persona se queda ahí y un día viene conmigo y me dice, ¿sabes qué, pastor? El Señor me está hablando. Me voy a ir a otra iglesia porque allí sí me van a poner a servir. ¿Quieres que yo te coloque? Porque crees que soy la autoridad de Dios, pero si te digo que no, entonces vienes y me dices, Dios me habló. ¿Cómo quedamos nosotros? ¿Me explico? ¿Cómo queda el pastor? Pues si Dios te habló, pues dale, ¿no? ¿Será esto correcto? No lo es. No lo es. Estoy hablando en un ambiente, en una idea de un ambiente sano de crecimiento. ¿Me entienden? Ya les dije la semana pasada, hay pastores malos, hay pastores que abusan, hay pastores que quieren el protagonismo solamente para ellos y no permiten que otros crezcan. Esta iglesia no es así, o por lo menos me esfuerzo porque no caminemos de esa manera. Números 11, versículos del 16 al 17. Vamos a leerlo, por favor. Números 11, versículos 16 y 17. Dice así: el Señor le respondió a Moisés: tráeme 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Entonces el pastor no puede solo, ¿eso queda claro? Pero Dios hace un movimiento de gobierno. ¿Un movimiento de qué? Ahora, hay dos tipos de movimiento en la iglesia. Uno es movimiento de administración y el otro es un movimiento de gobierno. Si hablamos de avanzar, digámoslo de esta forma. Hay una forma de avanzar en forma administrativa y hay otra forma de avanzar en el gobierno. ¿Qué significa esto? ¿Alguien recuerda un pasaje similar a este? En el libro de Éxodo, Moisés está atendiendo a toda la gente y su suegro Yetro lo visita. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice Yetro? Tú no puedes solo, necesitas poner a gente que opere sobre 10, sobre 20. Y entonces, este es un arreglo administrativo. Hay dos movimientos que se observan en Moisés, uno administrativo y uno de gobierno. El primero es cuando su suegro Yetro lo visita y le dice, tú no puedes hacer todo esto. Manda gente que se ponga sobre tanto número de personas y te ayude a administrar.
Pero este pasaje que estamos leyendo es una segunda ocasión donde Moisés no puede, y lo que hace Dios es hacer un movimiento de gobierno. Lo mismo sucede en la iglesia primitiva, ¿se acuerdan? Los apóstoles están sirviendo y la gente se empieza a quejar porque no alimentan a las viudas. ¿Y cuál es el movimiento que se realiza? Es administrativo. La iglesia se pone de acuerdo y eligen a siervos que se pongan como diáconos. ¿Cómo qué? Otra vez. ¿Qué es un diácono? La palabra diácono se traduce como servidor. ¿Cómo qué? Como servidor o como siervo. ¿Entienden esto? ¿Queda claro? Ojo, porque la siguiente palabra que vamos a ver es importante. Luego, cuando la iglesia crece, en la iglesia primitiva se establecen ancianos. ¿Se establecen qué? Ancianos. ¿Se establecen qué? Ancianos. Los ancianos son una figura de gobierno, mientras que los diáconos o los siervos son una figura administrativa. El mismo evento que está sucediendo con Moisés sucede en la iglesia primitiva. Y lo que está haciendo Moisés es transmitir autoridad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Leamos lo que escribí. Necesitamos aprender a diferenciar organización administrativa y administración de gobierno. Yetro anima a Moisés a establecer apoyo, pero en ese pasaje Moisés imparte unción. Es decir, en el que vamos a leer de gobierno, Moisés imparte unción. En la iglesia, la elección de diáconos o servidores es una decisión administrativa, pero la institución de ancianos es impartición de unción para gobierno. Los ancianos en la iglesia son gobierno. Por eso, cuando Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta a Timoteo 5, 21, versículos 21-22, lo voy a leer. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 21 y 22. Te insto, delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. ¿Notan? Le está diciendo Pablo le está diciendo a Timoteo, no puedes operar por favoritismo. Puede ser que una persona sea talentosa, puede ser que una persona tenga unción, puede ser que te caiga bien, pero no actúes por eso, porque la operación de la iglesia en gobierno no opera por administración, sino por gobierno, por unción. Y el versículo 22 dice, no te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Muchos interpretaban antes este pasaje como que no le pongas las manos a un endemoniado porque te va a transmitir el demonio. Así interpretaban este pasaje antes. No, cuando tú examinas este pasaje en el original griego, te das cuenta de que el verbo de imponer manos literalmente significa impartir autoridad. Y lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, no impongas manos, no des autoridad a la ligera. ¿Quién es el que imparte autoridad en la iglesia? El pastor. Aunque le duela a la iglesia, el único capacitado para impartir unción de gobierno sobre la iglesia es el pastor. ¿Entienden lo que digo? Mientras Dios no te llame y no haga partícipe al pastor de colocarte en un nivel más alto y establecerte como gobierno, no lo pidas, porque el Señor sabe cuándo y sabe cómo. ¿Entienden lo que les digo? Puse ahí 4 filtros para establecer a una autoridad. Número 1, Dios te reconoce. Mateo 3:17 dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dios reconoce al siervo. Número 2,
una autoridad más grande que tú te reconoce. Juan 1:29. Juan el Bautista ve a Jesús de lejos y dice: he aquí el siervo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista es una autoridad mayor que Jesús, y Jesús se somete a la autoridad de Juan. 3, la gente a la que ministras te reconoce. Mateo 16:16, Jesús es reconocido por la gente. Y número 4, tus enemigos te reconocen. Cuando yo observo a una persona que es atacada por el diablo, yo identifico que esa persona tiene la unción, tiene la marca de Dios. Y suele verse muy seguido. Las personas que tienen unción son atacadas por el diablo. Y un pastor sabe reconocer eso. ¿Entienden lo que les digo? Bien, vamos a la siguiente. María y Aarón critican a Moisés en Números 12. Nuestra autoridad podría tomar decisiones que no nos parecen correctas. Y en ocasiones nos parece que nosotros podríamos hacerlo mejor. Esto nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, como alejarnos de la iglesia local en la que Dios nos ha plantado. Recordemos que Satanás quería suplantar a Dios. María no faltó el respeto a su hermano, faltó el respeto a la investidura de Dios sobre Moisés. ¿Se acuerdan de lo que dijo María y Aarón? ¿Qué dijeron? ¿Cuál era el problema con Moisés? Que se había casado con una cusita, con una mujer egipcia. ¿Era judía? No. Escuchen esto. Lo que hizo Moisés estaba mal, porque él debía de haberse casado de acuerdo a la ley con una mujer judía, pero le valió. La decisión de Moisés no es correcta a la luz de la ley, es equivocada. Y los siervos, María y Aarón, sus hermanos, que son siervos en el mismo grupo, critican a Moisés y dicen: ¿no Dios nos ha hablado también a nosotros? Deberíamos de quitar a Moisés y ponernos nosotros. El problema de la murmuración contra la autoridad es un problema que la iglesia debería de evitar. Escuchen esto. Jesús dice que cuando juzguemos deberíamos hacerlo juzguen con justicia. Debemos de hacer ejercicio de juicio, ejercicio de análisis, pero no ejercicio de condenación. Escuchen esto que voy a hacer en este momento. En la iglesia o en el Instituto de Cristo para las Naciones se predica que Dios ya determinó a una persona para ti, y que si tú no te pones bueno para identificar a esa persona que Dios preparó para ti, la pierdes. ¿Esta doctrina es correcta? No lo es. La posición de su pastor es que esta doctrina es errada, es una inconsistencia doctrinal. Lo que estoy haciendo en este momento es un ejercicio de juicio, estoy analizando. ¿Entiende lo que digo? Pero no estoy diciendo: los de Cristo para las Naciones se van a ir al infierno por andar predicando que si no te casas con la que debes, te vas a quedar soltero para siempre. Eso es un acto de juicio, estoy condenando a otros. ¿Entiende lo que digo? Por eso Pablo escribe en Romanos 14, versículo 4 esto, léanlo conmigo. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga firme o que caiga, ¿es asunto de quién? De su propio Señor. Y se mantendrá firme porque el Señor tiene poder para... Pablo está diciendo una cosa. No, este Romanos 14 está en el ambiente de la enseñanza de autoridad que les estamos enseñando. Y lo que está diciendo Pablo es: no critiques a tus autoridades, porque esa autoridad tiene un Señor. ¿Y sabes quién es responsable de él? Su Señor, no tú, no la iglesia.
Por eso tenemos que limpiar algunas cosas que suceden en la iglesia. Les platiqué hace tiempo. Un pastor cometió adulterio, lo quieren reinstalar y la iglesia no quiere porque se siente lastimada o herida. El pastor ya está listo para lanzarse otra vez, ya está listo. Quien le ministró lo colocó y ya lo quiere colocar otra vez como pastor. Porque sus errores no son asunto tuyo, dice Pablo. Ahí lo dice. ¿Quién eres tú para criticar a alguien si tiene a su propio Señor? Deja de estarlo criticando, deja de hablar mal de él. Cállate. Porque él tiene un Señor y ese Señor le responde. ¿Entienden lo que les digo? Por eso la murmuración hacia una autoridad es algo que deberíamos de meditar. ¿Me dicen amén? Siguiente, los 12 espías y el espíritu de temor. En Números 14 encontramos el relato donde Moisés manda a espías justamente eso, a espiar la tierra prometida. Dice, tu autoridad espiritual te puede llevar a desarrollar una buena perspectiva de tu tierra prometida. Es tu pastor el responsable. Tu pastor te puede llevar y te puede colocar en ese ambiente donde puedes desarrollarte mejor. Tu perspectiva define tu futuro. Tu perspectiva define tu futuro. Es de alta importancia desarrollar carácter para conquistar, y esto sucede de la mano de tu autoridad espiritual. Requieres carácter. Por eso cuando tu pastor te dice no, tú quédate ahí, obedece. Dios te está formando el carácter. Me contó mi pastor que alguien se le acercó y le dijo, oye pastor, mira, yo veo que tienes mucha chamba y a veces te veo muy cansado. ¿Qué te parece? Ponme como tu pastor suplente, o algo así quería esta persona. Y tú te encargas de hacer tus cosas. O sea, llegó y se ofreció para agarrar todo, tratar de ponerse como una figura de gobierno para que el pastor ya descansara. Pero el pastor dice, mi pastor tuvo el discernimiento. Este quiere el puesto, no quiere en realidad caminar. Muchas gracias. No. Porque muy a pesar de la iglesia, quien le da el discernimiento a Dios, al pastor, sobre la vida de las personas, es el pastor. No es que Dios me ande contando todo lo que haces. No. Escucha esto, Dios no te va a exponer. Muchos creen que sus pecados serán expuestos delante del pastor. No. Escucha, no. O por lo menos no siempre. Llega a pasar, sí, pero no siempre. Pero lo que quiero decirte es que Dios provee del discernimiento al pastor para definir si una persona puede avanzar o no. ¿Entienden lo que digo? Por eso hay que procurar que el pastor sea entendido en que debe de echar adelante a las personas. Siguiente, la rebelión de Coré, está en el capítulo 16. Hay las rebeliones de Coré, de Datán y Abiram. Ahora, lean conmigo para que tengan contexto. Hay 3 clanes en el pueblo, en el pueblo que caminaba por el desierto, había 3 clanes de levitas. Estos eran el clan de Coat, el clan de Gersón y el clan de Merari. ¿Ok? Bueno, encargados de las cosas santas. Pero el clan de Coat era el que se encargaba de las cosas más santas. Era el que se encargaba de las cosas más santas, más importantes. Ahora, ¿por qué es importante esto? Sigan leyendo conmigo. Coré es un hombre con privilegios, pero insatisfecho con lo que tiene. Coré es un hombre de privilegios, pero se rebela contra Moisés, ayudado de los mismos hombres a los que Moisés había establecido. Coré es un hombre desesperado porque las promesas de Dios se cumplieran y cree que puede hacerlo mejor que su autoridad. Un hombre como Coré no obedece, reprocha y ofende y se niega a someterse. Podemos caer en la trampa del orgullo y decir, es muy poco lo que tengo y lo que hago.
Mis dones dan para más y mi llamado es grande. El pastor debería promoverme. La virtud se queda con el pastor. Aquellos que se van de una iglesia no solo salen de una iglesia, salen de la unción que Dios derramó sobre aquella iglesia. Por esto hay personas que no crecen. Coré se junta con otras personas y lo que quiere es levantarse contra Moisés. Y cuando Moisés sale a su encuentro, Coré dice cosas como esta: ya llevamos mucho tiempo, Moisés, y no llegamos. Hasta lo tratan de mentiroso y le dicen: tú nos estás engañando y estás engañando a todo el pueblo, porque dijiste que íbamos a llegar y no llegamos. ¿Entiende lo que digo? Y como pastor ustedes podrían decir lo mismo. Oye, pastor, tú dijiste que yo iba a crecer. Tú me dijiste que, me prometiste que, pero no haces nada. No me has llevado a mi tierra prometida. Ya estudié, ya me formé, Dios ya me trató y me maltrató. Ya estoy listo. He pasado por el desierto. Y aún así tu pastor podría decirte: no. La impaciencia es el espíritu de Coré. La desesperación es el espíritu de Coré. La indignación es el espíritu de Coré. Porque tiene privilegios. El tipo es levita, es un sacerdote. Tiene privilegios y tiene responsabilidades dentro de la iglesia, solamente que no ha llegado a su tierra prometida. Y Moisés le dice: vamos a hacer algo. Dice Moisés: hagamos esto. Moisés pone una prueba, lean el pasaje, y a quien Dios responda, este es el que dice la verdad. Entonces se pone Moisés delante de los sacerdotes y la tierra se abre y se traga a Coré y a toda su familia. Y Moisés le dice a todos los demás: aléjense de la familia de Coré porque se los va a tragar la tierra. Porque no entendemos que hay responsabilidad en lo que hacemos respecto de nuestra autoridad espiritual. ¿Ok? Ahora no se queden ahí, no piensen que Dios nos va a matar porque deshonramos a la autoridad. Por eso es importante que termine hoy esto. Siguiente, agua de la roca. En Números 20 está el relato del agua de la roca. Es la segunda vez que se relata. De la misma manera en que hay arreglo administrativo y arreglo de gobierno, aquí hay otra vez. Son dos ocasiones en las que la Biblia nos regala el relato de agua de la roca. Son dos momentos, ¿sí? Y los dos momentos son específicos, por eso les puse ahí el contexto. Moisés representa a Dios, la roca representa a Cristo y la vara de Moisés, el juicio de Dios sobre nuestros pecados. En una primera ocasión, Dios le ordena a Moisés golpear la roca. ¿Le ordena qué? ¿Le ordena qué? La primera ocasión, Moisés golpeó la roca. Como la vara de Moisés representa el juicio de Dios, lo que está haciendo Moisés a imagen sobre la roca que es Cristo, es que la está golpeando y está haciendo un simbolismo de juicio. ¿Un simbolismo de qué? Ahora, ¿cuántas veces puedes enjuiciar a una persona por el mismo delito? Solo una. Por eso, la primera ocasión representa el juicio de Dios sobre la roca, sobre mis pecados, porque dice la Biblia que Jesús se hizo pecado. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero una segunda ocasión es esta, y la segunda ocasión, Dios le indica a Moisés hablarle a la roca. ¿Qué le ordena? Hablarle, no golpearla, porque ya hubo un golpe anterior, ya hubo un acto de simbolismo de juicio, y lo siguiente es un acto de simbolismo de responsabilidad pastoral con la iglesia. Lean conmigo. En la segunda ocasión se le indica a Moisés hablar o hablarle a la roca. Consideremos que no es posible enjuiciar a una persona dos veces por el mismo delito. En ese sentido, Cristo no puede ser juzgado
2 veces. Pero Moisés tiene un problema. Moisés está harto, ya está hastiado de la gente necia. Y hay muchos pastores así, hastiados, se cansan, no saben manejar las emociones que la iglesia le representan, no saben manejar las responsabilidades, no saben manejar las relaciones en la iglesia. Y el pastor llega a hacer cosas que no debería de hacer. Trata mal a la gente, insulta a la gente. ¿Entienden lo que les digo? Sigan leyendo conmigo. Este es un llamado a los que estamos en autoridad, especialmente a los pastores. Este pasaje nos llama la atención. Tu pastor representas a Cristo ante la comunidad. Y como trates a tu comunidad, estás enviando el mensaje de cómo es Dios con la comunidad. En 1 Pedro 5:3 dice así: no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. La responsabilidad del pastor es ser ejemplo. Es mejor que tú me honres porque soy ejemplo para ti, a que me honres simplemente porque soy el pastor. ¿Entienden lo que les digo? Y mi labor pastoral debería de ser tratarte como Cristo desea que yo te trate. Si de repente te digo flojo y tú te ofendes, pues no estoy actuando mal. Pero si te digo, te vas a ir al infierno, ahí sí, para que veas. Puedes decirme, pues ¿qué pasó, pastor? ¿Entienden lo que digo? Equilibrio. No todo es, dicen por ahí, miel sobre hojuelas. Y este pasaje no quiere decir que tu pastor siempre te debe tratar bonito, sino que tu pastor te debe tratar equilibradamente para que tú crezcas. Y a veces te va a ofender lo que te diga tu pastor. Y es normal. Mi pastor dice que cuando te ofendes es normal, tranquilo, no pasa nada. El hecho de que te ofendas justamente significa que la palabra está tocando tu vida. Nada da derecho a un pastor a maltratar a la iglesia. El pastor es responsable de administrar, es responsable de cuidar a la iglesia, es responsable de enseñar y alimentar, es responsable de formar, es responsable de ser el escalón para el crecimiento. Esa es la responsabilidad del pastor. ¿Entienden lo que les digo? Por eso yo necesito entender cuál es mi responsabilidad, porque quien me va a pedir a cuentas a mí de lo que sucede en esta iglesia local es Dios. Dios me va a pedir cuentas a mí, no a ti. Por eso, si yo digo no, no lo digo de mí, o porque me caigas mal, o porque estés feo, bonito, gordo, chaparro. No, eso no. Lo que a mí me mueve es la responsabilidad que yo tengo delante de Dios con ustedes. ¿Entienden lo que digo? Y vamos a terminar ahí adelante. La serpiente de bronce. Este pasaje nos revela cómo la murmuración, el inconformismo y la rebeldía abren las puertas para que el diablo, con derecho legal, destruya todo lo que con esfuerzo hemos logrado alcanzar. Escucha esto. Hay muchas personas que han caminado un trecho. Números 21 es al final del libro, es casi al final. Y casi al final, el pueblo empieza a murmurar otra vez y se empieza a rebelar contra Moisés. Es la constante del libro de Números, que la gente no sabe manejar la autoridad de Moisés. Constantemente se desesperan, constantemente se enojan, constantemente se sienten que no llegan, sienten que Moisés no los pela, que no los quiere alimentar, que ya basta de maná, que ya basta de codornices. De todo se quejan el pueblo de Israel. Pero para este momento ellos ya llevan trecho caminado, ya están a un puntito de pasar a la tierra prometida. Y ahí empiezan a murmurar. Abrimos puertas. Y allí no entra el juicio de Dios. Allí entran las serpientes, el diablo. Números, en este pasaje de Números 21, nos revela claramente cómo la serpiente entra en acción cuando el pueblo se rebela contra su autoridad.
y el pueblo recibe castigo. Cuando ellos se rebelan, ¿están jugando, niñas? A ver. Cuando el pueblo se rebela contra su autoridad, abre puertas. Y cuando abre puertas, el diablo entra y lo que hace es destruirte. La serpiente representa a Satanás. Y cuando el diablo empieza a operar sobre el pueblo, los empieza a matar. ¿Los empieza a qué? Y no es el juicio de Dios, es que Satanás entró en acción y empieza a matar, porque abrimos puertas. ¿Entienden lo que digo? Sigan leyendo conmigo. El diablo atacará tu avance, tratará de destruir lo que has sembrado y su arma será la murmuración, la inconformidad, y tratará de llevarte a la queja, a la rebeldía y a la separación de tu autoridad espiritual, porque el pastor es la puerta. Y la labor de Satanás es destruir tu destino. Satanás quiere destruir tu destino. ¿Y saben qué hará Satanás para destruir tu destino? Meterte su pecado, su suciedad. Tú puedes hacerlo mejor que el pastor. Tú puedes llegar mejor que el pastor. Cantas mejor que el pastor. Tocas mejor que el pastor. Tocas mejor que ese que puso el pastor. Inconformidad. Y si tú dejas entrar a Satanás en tu vida, escucha esto, romperá el lazo entre tu autoridad y tú. Porque la autoridad es la puerta. No puedes avanzar sin un pastor. Afuera tú puedes crecer de muchas formas y haz lo que quieras para crecer allá afuera. En una iglesia local, no. En una iglesia local, quien decide, a quien te impone manos para darte autoridad es tu pastor, nadie más. Y lo que el diablo quiere, escucha, iglesia, es romper tu relación con tu pastor. Y muchos caen en la trampa. Y Dios y el diablo destruirá tu propósito, tu llamado. Y no importará cuánto hayas crecido o avanzado. No importará. Si tú te dejas por el diablo, él va a venir y va a destruir tu propósito. ¿Entienden lo que digo? Pero el mismo pasaje nos da algo que es valiosísimo y que necesitamos comprender. La serpiente de bronce representa a Cristo. Segunda de Corintios 5:21. En Cristo hallamos el perdón, y no solo el perdón, sino que somos librados del castigo. Por eso tienes que entender que el perdón te libra no solamente del juicio, también te libra del castigo. Por eso cuando el pueblo ve a Cristo, pues la Biblia, Pablo dice que Cristo es la serpiente, que la serpiente que se levantó, porque mientras las serpientes iban y mataban a la gente, ¿qué le ordenó Dios a Moisés? Hazte una serpiente de bronce, levántala en lo alto y que todos la vean. Cuando Cristo es crucificado y levantado en la cruz, Él es la serpiente de bronce, es el símbolo, ¿entienden? Y cuando todos vemos a Cristo y nos arrepentimos, cuando visualizamos a Cristo, visualizar a Cristo es visualizar su obra, su perdón. Y entonces cuando yo me arrepiento, entonces soy librado del castigo. Por eso el perdón me libra del castigo. Dilo conmigo, el perdón me libra del castigo. Obviamente con su respectivo arrepentimiento. ¿Ok? Si el papá castigó a la hija o al hijo y este no cambia, ¿sirvió de algo? No. ¿Qué necesito? Que el hijo se arrepienta, que cambie las cosas, ¿entienden? A eso se refiere Pablo. Esto me libra del castigo. Y vamos a terminar con el Salmo 95, versículos 7 y 9. Qué bueno que llegamos bien a la... Salmo 95, versículos del 7 al 9.
Dice así: porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá. ¿Quién es Meribá? ¿O dónde está Meribá? ¿Alguien recuerda? Es el lugar de la roca. A eso se está refiriendo el escritor. No endurezcan el corazón como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. ¿Qué nos está aconsejando el salmista? Que nos comportemos como ovejas, que seamos buenas ovejas. No te pongas pesado con el pastor. No seas un lastre, no seas el que arma el desastre en la iglesia. No seas el que divide a la iglesia. Sométete, obedece a tu pastor, hazle caso a lo que te dice. Va a ser más fácil para ti. ¿Entienden? Y si lo llegas a hacer, mira, a mí me gustaría decir que todo nuestro andar va a ser perfecto, pero yo sé que no. Yo sé que un día te vas a enojar conmigo. Y mi consejo es lo que dice 2 Corintios 5:21. Solamente pide perdón a Dios. Y si yo me equivoqué y te lastimé, que seguramente lo haré en algún momento, perdóname de antemano. No soy perfecto y honestamente no creo serlo hacia adelante. ¿Entienden lo que les digo, iglesia? Así es de que tú y yo tenemos la misma oportunidad de acudir y ver a Cristo, pedir perdón por nuestros pecados, arrepentirnos y ser librados del castigo que podríamos obtener por nuestras malas decisiones en el ministerio. Pero entiende que la figura de autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida es tu pastor. Y lo mejor que puedes hacer es someterte, porque tu pastor, no sé si otros pastores, pero tu pastor está interesado en que crezcas. ¿Entienden lo que les digo? Yo estoy interesado en que crezcas. Y cuando te pido algo y te aconsejo algo, no creas que te lo estoy diciendo al aire. Lo que estoy esperando es que me hagas caso para que crezcas. ¿Me dices amén? Bien, vamos a orar para dar gracias al Señor. La siguiente semana entramos con el siguiente tema.